Bienvenido a otro video del canal. Si todavía no te suscribiste, puedes hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla. Mi nombre es Alejandro D'Angelo y hoy vamos a estar charlando un poco sobre lo que sugiere la coinfección entre dengue y COVID. Recientemente han salido algunos estudios a la luz y en vista de que en nuestro país se está acercando el verano, vamos a tener que prepararnos para combatir estos dos tipos de infecciones que actualmente están azotando el mundo. Principalmente vamos a ver, un poco por qué se le ha prestado atención a esta coinfección y a estas dos enfermedades. Bueno, inicialmente porque en nuestra región, en épocas de verano, el dengue es una situación que se presenta muy frecuentemente. Pero la principal circunstancia que nos aqueja en este momento es la similitud en cuanto a sintomatología que comparte con el COVID-19. Si observamos el siguiente esquema, vamos a ver que los síntomas del dengue presentan fiebre muy frecuente, erupciones en piernas con puntos rojos y picor, dolor retrocular, hemorragias, que es una forma un poco menos frecuente de presentación, dolor muscular y articular, ¿sí? Si tomamos en cuenta este tipo de sintomatologías, vamos a ver que es muy similar incluso con el rash a la presentación de lo que sería el COVID-19. Fíjense este esquema. Tenemos por parte de los síntomas del COVID-19 la presencia de fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, tos y la sensación de asfixia. Estos dos últimos, son un poco más frecuentes, a excepción de la asfixia, que no siempre se presenta, ¿sí? O sea que si observamos detenidamente las sintomatologías que comparten estos dos elementos, básicamente podemos determinar que al momento de realizar el diagnóstico va a ser muy dificultoso para el médico poder discernir entre ellos. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que se suscitan, a partir de esta situación? Principalmente es: ¿protege el dengue contra el COVID-19? ¿Hay algún tipo de interacción entre ellas? Bueno, esta pregunta surge a partir de un estudio reciente que, se publicó el 21 de septiembre en Brasil, donde aparentemente algunos elementos o algunos, situaciones que suceden a nivel orgánico a partir del contagio del dengue podría generar una cierta inmunidad frente al COVID-19. Esto está planteado en el punto de vista de que en Brasil, en septiembre y en agosto también, se realizó un conteo de los casos y aparentemente había gran cantidad de casos de dengue, pero una disminución a partir de que comenzó a circular el dengue, una disminución en cuanto a la aparición de casos de coronavirus. Esto sugeriría, aunque es una información un poco reciente, sugeriría que el dengue tendría algún tipo de protección frente a lo que sería el coronavirus, lo cual nos lleva a la siguiente pregunta: ¿potencia el dengue al COVID-19? Si este estudio parecería estar en lo cierto, entonces la respuesta sería no. Pero la problemática que surge a partir de estas dos enfermedades sería que al momento de realizar el diagnóstico podría ser un poco dificultoso. ¿Por qué? Porque ambas enfermedades se parecen en cuanto a su sintomatología, lo cual podría provocar que el médico tratase, a un paciente con probable dengue, como así lo fuera, pero en realidad podría estar teniendo el paciente COVID-19, lo cual podría ser contraproducente si no se le realiza un aislamiento al paciente en esas condiciones. Es por eso que debemos tener mucho cuidado como médicos a la hora de realizar el diagnóstico, el tratamiento y a su vez también las recomendaciones finales. ¿Cómo debemos prepararnos? Bueno, en lo que sería el ambiente familiar, en casa, lo que tenemos que hacer es ejercer una limpieza de todo lo que sería el patio y elementos, que podrían acumular agua para disminuir la presencia de los mosquitos, y hasta ahora mantener el aislamiento por el hecho de que aún no hay, ninguna herramienta que pudiera combatir lo que sería el COVID-19. Es por eso que dentro del esfuerzo que realizamos hasta acá, lo ideal sería tratar, de mantener un determinado aislamiento para evitar una propagación mayor en esta época veraniega que puede, generar también un proceso de coinfección con el COVID-19. Es decir, que tenemos que seguir cuidándonos, lamentablemente, es porque esta pandemia aún no ha terminado. Espero que les haya gustado el video. Cualquier duda, pregunta o comentario pueden dejarla en el canal. Cualquier, duda que tengan pueden realizarla, pueden dejarla en los comentarios. Estoy a disposición para responder preguntas.